¿Qué tal están? Serenidad y resiliencia. Realmente estos términos se utilizan bastante en la actualidad, sobre todo el término de resiliencia psicológica o resistencia psicológica, podemos decir también, y hay que reconocer que son fuerzas imprescindibles en la vida moderna, en la existencia cotidiana, porque vivimos en una sociedad muy estresada, en muchos asuntos también demasiado acelerada, y eso, diríamos, se nota en las personas a todas las edades y especialmente pues en la adolescencia, en la juventud, en la niñez y también en la etapa adulta. Quizás las personas mayores son más serenas de forma general, aunque también hay excepciones. En todo caso, hay que darse cuenta de que la vida tiene sus exigencias y también hay que aportar una cierta dosis de paciencia, de comprensión, de empatía y de inteligencia emocional para comprender que los problemas generalmente no se resuelven rapidísimamente, sino que requieren un cierto tiempo de resolución. Y eso, pues hay bastante gente que no lo quiere aceptar, no lo quiere reconocer, pero esa es la auténtica realidad. Por otra parte, también hay que decir que la serenidad y la resiliencia son necesarias como cualidades mentales, cualidades psicológicas, para precisamente mantener el equilibrio psicológico y la estabilidad emocional, algo tan demandado en la sociedad digital actual. Es verdad que hay muchas situaciones que pueden superar lo que podemos resistir aparentemente, pero hay que armarse de valor y de fuerza interior para resistir esas situaciones. En cualquier caso, la vida está llena de problemas, me refiero a la vida cotidiana, y eso hay gente que no lo quiere admitir, que no lo quiere reconocer, que no lo quiere sobrellevar o soportar. Por lo tanto, hay que mantener la calma, hay que desarrollar la virtud de la paciencia y de esa manera aceptar que las cosas en muchas situaciones suponen una cierta dosis de paciencia, insisto. También es verdad que se puede entender la serenidad como un estado de paz y calma interior. Esa calma interior no significa que seamos pusilánimes o que no aceptemos los retos de la vida o que no luchemos por conseguir lo que pretendemos. Por supuesto que sí, que hay que hacerlo y es algo absolutamente imprescindible y necesario, pero hay bastante gente que entiende que la calma interior y la paz es cosa de débiles y que las personas que son como más asertivas, más afirmativas, más positivas, pues no tienen por qué tener paz y calma interior. Y no es cierto. Una persona puede ser muy asertiva, muy positiva y tener mucha calma y paz interior y a la vez ser una persona muy resolutiva, que resuelve problemas de una manera creciente y que además se enfrenta con los problemas de la vida de una manera positiva. No está reñida una cosa con la otra. La paz interior y la calma interior con la capacidad de resolver asuntos, en la medida de lo posible, lógicamente. Vivimos también en la sociedad de la prisa, de las cosas que tienen que ser inmediatas. Y esa inmediatez de la vida hay que decir que no es lo adecuado, por muchas razones. Además, hay que comprender que la resiliencia supone la capacidad también de recuperarse y adaptarse ante la adversidad o ante las adversidades. Y eso, pues es verdad que hay que desarrollarlo ya desde la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta de la vida y también cuando las personas ya son mayores. También es necesaria esa resiliencia psicológica o mental. Además, también hay que decir que un estado de calma mental facilita la toma de decisiones más reflexivas y menos impulsivas. Existe demasiada impulsividad en la sociedad digital actual y eso se observa si se atiende a cómo reacciona una parte de la gente en la vida diaria, que se observa, por ejemplo, en el ámbito del tráfico diario de coches, como hay a veces discusiones por pequeñas cosas, por esperar un poco de tiempo simplemente. Y, en definitiva, aunque es verdad que la rapidez es una cualidad que podemos desarrollar en lo posible, también hay que reconocer que no podemos hacerlo todo de forma rapidísima y de forma maravillosa en todos los aspectos de la vida. Y hay que saber soportar, resistir y tener pues confianza en nosotros mismos. Las cosas al final se resuelven de una manera o de otra y si son irresolubles, pues lo sabremos también. Por tanto, eso no impide que luchemos por conseguir lo que queremos, pero con unas formas adecuadas y con una actitud también apropiada a cada situación. Por otra parte, también
es absolutamente necesario, desde una perspectiva de serenidad, el manejar o el saber manejar los conflictos de una manera constructiva, algo que no todo el mundo sabe hacer. Y en ese sentido, pues la resiliencia supone también adaptarse a todo tipo de situaciones y superar esas situaciones, esos obstáculos, esas adversidades que nos pondrá la vida en nuestro camino. Y eso le sucede a todo el mundo, a todas las personas. Es cierto que algunas personas tienen más problemas en su vida, otros tienen menos, y que también depende de la suerte, del azar, etcétera, pero eso es inevitable. Por lo tanto, no digo que haya que adoptar una actitud puramente estoica, al estilo del estoicismo antiguo, que tenía como lema soporte y resiste, sustine et abstine en latín, pero diríamos que también hay que considerar que no es absolutamente imprescindible evitar el estrés o el sufrimiento, aunque está bien conseguir que no nos afecte o que desaparezca el sufrimiento, el dolor, por supuesto que sí, sino también tener una actitud proactiva de superar el nerviosismo excesivo, el estrés, y aprender de él. De hecho, un cierto nivel de estrés ligero hasta es bueno para la vida porque nos hace estar alertas, pendientes de las cosas. El problema surge cuando hay un estrés excesivo. En ese caso, por supuesto, conviene reducirlo. Hay distintas técnicas, por ejemplo, respiraciones que son efectivas para reducir el estrés o el nerviosismo, respiraciones lentas y profundas. Y hay otras prácticas, podríamos decir, que también pueden ser muy apropiadas para bajar considerablemente el nivel de estrés y de sufrimiento interior. Por ejemplo, cada vez hay más trastornos de ansiedad entre personas adultas y jóvenes porque se lleva un ritmo demasiado acelerado de vida y eso impide que la persona pueda sentirse bien consigo misma, bien interiormente, calmada, como sería lo adecuado. De hecho, en la vida, aunque llevemos una existencia apasionada, podemos sentir a la vez calma y serenidad. No es algo contradictorio ser una persona apasionada y a la vez tener una cierta calma interior o una cierta serenidad interna. Es posible conseguir las dos cosas de forma simultánea. Lo que sucede es que muchas veces se confunde la pasión con la impulsividad y no necesariamente van unidas. Realmente, por tanto, de lo que se trata es de saber controlar o autocontrolar nuestra personalidad. El autocontrol de los impulsos es fundamental. Y en ese sentido, pues habría que hablar de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que pues realmente se han escrito pues muchos artículos, se han hecho infinidad de vídeos, etcétera, sobre el tema de la inteligencia emocional que desarrolló primeramente Daniel Goleman con su famoso libro, que luego fue seguido por muchísimos artículos y otros libros que hablaban de las mismas cuestiones, con mucho éxito de ventas, etcétera, pero es que es importantísima la inteligencia emocional, es ponerse en el lugar de los otros, saber que no somos robots ni autómatas y que al final las circunstancias de la vida plantean pues muchos interrogantes, preguntas y que a veces las cosas no son blancas ni negras, sino que son grises y hay que saber ser tolerante con los demás, cosa que mucha gente pues no sabe serlo o no quiere serlo también. Eso también habría que recalcarlo y comprender que podemos tener una actitud positiva hacia los demás, por supuesto exigiendo nuestros derechos, etcétera, pero desde un margen también de reconocimiento de las bondades de los demás, de los problemas de los demás y sobre todo sabiendo que no todo es tan grave, no todo es tan tremendo en la vida y que podemos esperar en muchas situaciones mucho más de lo que creemos. En definitiva, saber resistir los embates de la vida, eso es algo absolutamente necesario, sin duda. Enfrentar los desafíos con una perspectiva positiva es otra de las posibilidades que tenemos si somos personas resilientes, que practicamos la resiliencia, la resistencia psicológica ante las situaciones de la vida. Y eso supone, por supuesto, saber manejar las emociones de manera saludable, de manera que no nos perjudique en nuestro estado de ánimo. Y eso cada vez es más necesario porque se está observando una constante aceleración de la vida. Y, por supuesto, también las relaciones sociales, las relaciones con los demás pueden ser una causa de aumento de las tensiones psicológicas, del estrés y, sobre todo, de un desgaste emocional que es algo evidente y que se produce, sobre todo, especialmente en relación con otras personas. Aunque tengan la mejor de las intenciones, pues es verdad
que hay personas que no saben desarrollar suficientemente la inteligencia emocional y luego perjudican, diríamos, a los demás. En ese sentido, hay que aprender a manejar las emociones de manera saludable, insisto. En definitiva, ver siempre el lado positivo de todo lo que nos sucede, de lo que ocurre, y ver que las cosas al final se arreglan de infinidad de maneras diferentes, siendo conscientes de que eso sucede siempre. Hay muy pocas cosas que no se puedan resolver. Se podría hablar de la muerte y de algunas enfermedades terminales o enfermedades incurables que desgraciadamente existen y que afectan a personas, a muchas personas, lamentablemente, pero a partir de ahí, pues prácticamente todo lo demás es siempre solucionable de una forma o de otra. Por otra parte, está bien establecer en la vida metas ambiciosas, aunque también hasta cierto punto realistas. Y sobre todo enfocarse en lo positivo para tener más resiliencia, más resistencia psicológica. Una de las cuestiones que están comentando continuamente últimamente los psicólogos clínicos me refiero en España, es que muchas personas confunden las complejidades de la vida diaria que afectan a su psiquismo con problemas psicológicos graves o problemas psicológicos. El que haya conflictos, adversidades, problemas, es normal en la vida. Si no los hubiera es que estaríamos muertos y no lo estamos. Por lo tanto, la vida siempre va a estar llena de problemas, mayores o menores, en más cantidad o menos cantidad. La vida tiene un componente de azar indiscutible. Es cierto que hay días mejores, hay días peores, hay días buenos, hay días malos, porque la vida no es algo lógico, como mucha gente cree que debería ser. Por supuesto, a nivel abstracto podemos pensar eso, que la vida tendría que tener una estructura lógica, pero realmente no la posee. Por mucho que queramos, no la tiene. Por lo tanto, hay que centrarse en lo positivo y en resolver los problemas en la medida de lo posible. Por lo tanto, es importante destacar que cultivar estas cualidades, como son la serenidad y la resiliencia, requiere tiempo, a veces mucho tiempo, mucha práctica y un compromiso continuado con la búsqueda del bienestar personal, el incremento del bienestar personal. En ese sentido, eso es algo que muchas personas no saben realizar, lograr ese bienestar interno. Y por eso muchas también pueden acudir al psicólogo y les puede dar una serie de pautas o de consejos, porque son los especialistas en conducta y en saber pues resistir mejor los avatares de la vida. Y por supuesto, no hay que decir nada en contra de eso. Eso es posible. Lo que sucede es que a veces se llenan demasiado las consultas de los psicólogos por problemas que son menores y que son consustanciales a la misma vida y que no requieren probablemente la asistencia de un experto en salud mental. En cualquier caso, es cierto que en otras muchas situaciones sí se requiere pues precisamente el saber de los psicólogos o de los psiquiatras para resolver problemas psicológicos personales de las personas. Y es verdad que hay un grave problema de salud mental en España, cada vez más gente acude a los psicólogos, no solamente adolescentes y jóvenes, también adultos, etcétera, porque vivimos en una sociedad bastante conflictiva en muchos sentidos. Y eso, claro, afecta al rendimiento psicológico, al bienestar emocional de muchas personas y es perfectamente entendible, sin duda. Además, hay otra cuestión que mucha gente quizás no sepa y otra mucha también que quizás lo sepa también, que es la fortaleza mental que se podría pensar que surge con cada persona de forma innata, por nacimiento, pero en realidad no es así. Es algo con lo que no nacemos necesariamente, la fortaleza mental, y por lo tanto se puede decir que es una habilidad que podemos desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo. Puede haber personas que nazcan con una predisposición de temperamento, de carácter y de construcción de la personalidad que les lleva a ser unas personas muy fuertes psicológicamente o fuertes psicológicamente y eso está muy bien, eso es lo más deseable, pero no siempre ocurre de esa forma. Por lo tanto, sí hay estrategias conductuales, diríamos, formas de desarrollar la conducta que llevan a tener un mayor control emocional, un mayor control de los sentimientos internos para que nos sintamos mejor con nosotros mismos y que tengamos una mayor estabilidad emocional o simplemente estabilidad emocional. Por lo tanto, hay varias técnicas. Una de ellas es, por ejemplo, ver los problemas como oportunidades para el crecimiento personal. No se trata de buscar los problemas por buscarlos, pero sí es cierto que muchas veces ante retos que tenemos ante nosotros podemos pues intentar resolverlos
y si lo conseguimos con cierto esfuerzo, con cierta cantidad de tiempo, al final nos hacen más fuertes. Y eso se aplica en todos los órdenes de la vida. Por eso, pues, bastantes psicólogos y especialistas de conducta insisten precisamente en ver los problemas como oportunidades de crecimiento, como acabo de decir. Por otra parte, también se requiere un compromiso personal para fortalecer la mente y una práctica continua a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, para de esa manera relativizar los problemas, relativizar las preocupaciones y, como dice alguna frase memorable china, anónima, si te quejas de un problema, o dicho de otra manera, si el problema tiene solución, pues consigue esa solución. Y si no lo tiene, pues no hay tal problema. Por lo tanto, de una manera o de otra, o bien el problema tiene solución, o si no la tiene, pues hay que aceptarlo. Y esa sería la solución del problema. Tan simple como eso. Y sobre todo yo insistiría en la cuestión de la relativización de las dificultades de la vida, porque son lo propio. Y además tenemos que saber que cuanto más esfuerzo realicemos en la vida, más cosas conseguiremos. Y eso supone también desarrollar la fortaleza mental, sin duda. Por tanto, la fortaleza psicológica es algo clave para un buen desarrollo de nuestra vida. Eso no quiere decir que no tengamos sentimientos y emociones y que sepamos transmitir esos sentimientos, esas ideas, esas emociones a los demás de forma asertiva, de forma calmada, serena, reflexiva, pero también hay que tener una cierta firmeza de temperamento, firmeza de carácter, de personalidad, como lo queramos decir, para sobrellevar los contratiempos de la vida. Y también destacando que hay muchas cosas positivas que nos suceden diariamente en la propia existencia y eso hay que valorarlo también muy positivamente. Por tanto, en definitiva, la serenidad y la resiliencia nos sirven para vivir de mejor manera y para desarrollarnos plenamente como personas felices y satisfechas. Muchas gracias a todos los que han visto y oído este vídeo y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.